Bien, seguimos nosotros. ¿Cómo le va? María. Buenos días. No, María, le iba a decir. Josefina Raquel. Hola, José, Josefina bienvenida. Raquel. Buen día a todos. A la ¿Todo vez, bien? Bien, todo bien. La verdad Sí, sí. que, bueno, este es un tema, hoy es el Día Internacional del bullying, contra el Sí. bullying o acoso escolar. Es un tema que me parece que engloba a todos. Aquellos papás, niños que sufren y aquellos que a lo mejor miramos de reojo como que no pasa nada, pero siempre en el curso de cualquiera de nuestros hijos, sobrinos, primos, siempre hay algún caso o algo que pasa. ¿Y cómo podemos actuar? Siempre es importante saberlo y siempre es importante charlar con los chicos. Exactamente, está muy bueno lo que decís, Manino. Bueno, es el día contra el bullying o acoso escolar. El bullying, está dicho en inglés, pero bueno, es el acoso escolar, es una conducta violenta. Importa que pensemos esto, es entre pares y es en el ámbito educativo. Por eso se llama acoso escolar. Claro. Diferente a la violencia que se puede dar en el cole, que puede ser una situación de dos compañeritos. Esto es acoso escolar porque existe como una estructura en donde hay un niño que es víctima o adolescente, porque ocurre en las infancias y adolescencias, una víctima, un hostigador, que es aquel que humilla, que acosa, que maltrata, que hace daño, y los espectadores. El espectador, que es un poco lo que decís, que a veces como que miramos la cosa y no participamos, es eso, es estar ahí en una actitud pasiva sin hacer nada, o bien adhiriendo a lo que hace esta persona que humilla. Entonces importa esto que pensemos, que es en el ámbito educativo, que tiene que estar esta estructura de tres, y en estos tiempos que se habla tanto, a veces como que nos reímos, me hizo bullying, esta cosa como de banalizar el bullying, no es un conflicto, es un hostigamiento, es una conducta que hace daño, es en el cole y no es del momento, sino que es algo persistente en el tiempo. Esa es la característica principal, que tiene que ser persistente en el tiempo y no hay un adulto que frene la situación. Entonces queda como una cosa hermética que solo la ven entre pares. Claro. Bien. Vamos a compartir una placa, Dale. ya seguimos charlando, una placa que tiene información. ¿Qué es el bullying? Es una forma de acoso escolar por medio de violencia verbal, emocional, psicológica o física de forma constante, intencional y persistente. Hay una asimetría de poder. La víctima no puede defenderse. Bien. Es más o menos algo de lo que... Sí, hay una asimetría de poder. Precisamente, en vez de relacionarse entre pares, de par, está este abuso de poder, esta cosa como de someter al otro para lograr que, bueno, podemos pensar muchas hipótesis, un tema que se puede ver desde muchas miradas. Importa en este espacio y para concientizar, a dar una mirada, si se quiere, pedagógica. Hay una página que está muy buena, que me estuve interiorizando, Libres de Bullying se llama, de una psicopedagoga, María Sisman, que ella plantea este cambio de mirada, de verlo más bien como un escenario, no ver solamente a la víctima y decir, bueno, ¿cómo se puede defender? Lo que pasa es que le faltan recursos, o los tiene y no los puede poner en práctica, sino más bien en el que hostiga y aquellos que miran y no hacen nada. Claro. O sea, como que abrir la mirada, que son todos damnificados, no solamente la víctima, hacer este cambio de mirada. Y es esto, son las infancias y las adolescencias, por lo tanto, es una época de vulnerabilidad. Los niños, los adolescentes quieren ser mirados, quieren ser reconocidos. Y la hipótesis sería, ¿por qué ese sería el modo de ser popular, siendo uno que somete a otro? Y todos avalando eso. ¿Por qué no encontrar otros modos de socializar? Claro. ¿Por qué no decir, no plantear lados, pero decir, ¿qué le pasa por ir del lado del que es agredido? A lo mejor en el momento no se puede hacer, pero después estoy con vos, no me gustó lo que te hizo el compañero, esta cosa como... Mensajes cortitos que ayudan seguramente mucho. Claro, esto que planteabas, Manino, es abrir el tema, empezar a hablar, poner sentido a esto. Obviamente que es una temática, como les dije, compleja. Desde mi posición de psicóloga es esto, bueno, de poder alojar el sufrimiento en un consultorio, pero bueno, no deja de ser algo que ocurre en la escuela. Entonces la vía tiene que ser pedagógica y tiene que haber una cosa articulada entre escuela, padres y alumnos. Claro, y abrimos un poco más el juego. Sí. Además de la escuela, también pasa en las instituciones, compañeros de fútbol, de básquet, o en lugares donde participan más personas que una. Y por ahí también, a veces, entre chicos,
genera, o no se dan cuenta algunos, o no quieren darse cuenta, o todavía no, pero por ahí, ahí es donde el profe, la maestra también tiene que estar atenta. Exacto, porque volvemos a esto, que hay eso de la jerarquía, del abuso de poder. ¿Cuándo hay abuso de poder? Cuando hay un adulto que somete a un menor. Entre pares no sucede eso, pero ¿qué pasa? Es como que los pares quieren repetir esa forma de relacionarse, como eso, de plantear jerarquías y este adulto que maltrata y repiten eso. Entonces, esto de tratar de, bueno, de relacionarse desde otros valores, no tanto, justo dijiste el club, se da en todos los ámbitos que están los chicos, pero esto de la competencia, ¿qué llamamos competencia? La competencia como algo que poner sentido, esto del éxito, de que todo tiene que ser individual, todo lo voy a hacer solo, lo voy a lograr solo. Entonces, como empezar a poner sentido en todos esos espacios los adultos, de generar algo más solidario, más empático, como se dice, que se usa mucho esa palabra, pero en realidad tiene que ver no con que voy a sentir lo mismo que vos, porque es imposible, pero sí tratar de escucharte lo que te pasa sin discriminar eso. En realidad vamos un poco a eso, a no discriminar, a sostener la diversidad. Cuanto más se sostiene la diversidad, más iguales somos. Cuando se marca tanto el estereotipo es cuando empieza la jerarquía y empiezan estas ideas de que sos más porque sos, no sé, porque sos rubio, porque sos morocho, porque sos flaco. Digo esto como para porque sos gordo, porque tenés plata, porque no tenés... No, todos iguales, porque le pasa a todos. ¿No? Puede ser parte de un círculo vicioso también del chico que, por poner un ejemplo, sufre bullying en el club y ese mismo chico que sufre bullying sabe que puede, digamos, acceder ante un par, pero quizás algo, no sé, que lo considere débil y él mismo ejerce el bullying que le ejercen. Por eso, por supuesto. Hay múltiples sí, cuestiones es el caso que pueden pasar, ¿no? Uno a uno, depende en el momento que aparece. Por eso podemos pensar esto desde una mirada como un factor de riesgo, la situación de bullying, como cualquier otra situación en la vida de alguien, de un niño o un adolescente. Por eso, cuanto apenas se vean estos signos, lo importante es que cese, frenarlo. Y una forma es, si se puede decir hoy, esto de hablar. ¿Hay cierta inconsciencia del agresor o que no se da cuenta el mal que ocasiona? ¿O, sí, o comienza a darse cuenta después? Porque podemos pensar en esta hipótesis de que está reforzando algo que tal vez en su círculo más íntimo lo ponen como algo muy positivo, de que hay que tratar así, de que hay que pasar por encima del otro, que hay que ganar, que hay que poner el cuerpo, estas cuestiones, como empezar a interpelar eso, hacerse preguntas, ¿qué es la amistad? ¿Cómo construimos la amistad? No sé, es para pensar esas cosas, esos modos. Claro, y este día, José, ayúdame vos, pero se instaló, se conmemora o se trata de concientizar para dejar de caer en la fácil y de justificar lo injustificable, ¿no? Porque muchas veces nosotros, las personas más adultas, más grandes, siempre está esa frase o esos refranes o esas anécdotas, pero en mi época también había bullying, le tiraban la oreja a este, le pegaban al otro, hacíamos tal cosa en los recreos. Está bien, en tu época era otra época y no se trabajaban estas cuestiones. Sí, pero es esto que decimos, Cami, de la banalización. Es una utopía que no exista más el bullying o el acoso o la violencia, ¿sí? Porque todos los seres humanos tenemos un lado agresivo. El punto es qué hacer con esa agresión. Siempre hay salidas que no tienen que ver solo con esto, con el hacer daño, sino con cuestiones más creativas, pero poder sacar la agresión. Por eso vuelvo a esto, llenar de sentido, ¿qué te molesta? ¿Por qué estás enojado con ese compañero? ¿Cuál es el problema? Hablar, ¿sí? Tal vez los adultos tendremos que empezar como a ensayar esto de tener ese tiempo para conversar, para tener una mirada más desprejuiciada, no atacarlos enseguida, sobre todo los adolescentes, que son los que más se animan a expresarse, y es donde más se puede ver el modo físico. Si bien los chiquitos también hay como una cosa física, pero bueno, a los adolescentes escucharlos, lo que quieren decir, alojar ese sufrimiento. Claro. Sí, porque que ya haya existido o que vaya a existir y siga habiendo bullying no significa que no se pueda ahora trabajar, y hay ¿no? conductas agresivas en el cole. El tema es esto, es hacer esa diferencia. Es cuando hay otros espectadores que no hacen nada, persisten el tiempo y es a uno o a dos que siempre lo humillan cuando está entrando, cuando va a salir, porque tiene el pelo de determinada manera, porque se vistió de determinada manera. Entonces eso ya va como diezmando a esa persona. De por sí ya son vulnerables los niños y los adolescentes por la etapa evolutiva de
construcción de identidad, o sea, ahí hay una vulnerabilidad, hay un riesgo. Entonces, bueno, empezar como a frenar eso. ¿Por qué? ¿Por qué pasa? ¿Por qué hay que cargar a alguien porque tiene el pelo de determinada manera o se viste de determinada manera? ¿Por qué debería ser el que tiene que cambiar y no el que está agrediendo? Claro. Hay grupos de amigos de muchísimo tiempo que son los mejores amigos, que se reduce el grupo, quedan los más cercanos, y sin embargo, entre ese círculo cercano ha habido cuestiones muy prolongadas. Y uno pregunta, ¿y por qué lo hacía? ¿Por qué? Y la verdad que la respuesta es, por eso te apelaba yo a esta consulta de... Hay un grado de conciencia de que eso en realidad le está afectando, porque también el otro que está recibiendo puede tener limitaciones en expresar lo que le está pasando y quizás se volcó hacia el interior de la familia, y vuelvo a insistir, y ahora son los amigos de 20 años, de 30 años y pasaba. Claro. Eso es parte de los, digamos, de la estructura de la sociedad, de lo que quizás hoy tenemos un poco más de información, creo que vamos a coincidir, pero sucedía, y por eso digo, ¿te diste cuenta en realidad, ahora que tenemos 30 años de amistad, todo lo que... Claro, qué bueno poder hacer ese ejercicio, y si se es padre o se comparte con niños, poder hacer esa mirada crítica de que a veces se naturaliza ese modo de agredir, de que ser más, de plantear jerarquía es la que va para socializar. Sí, lamentablemente uno escucha expresiones de padres que lo siguen haciendo. Bueno, ¿no? entonces como... Lamentablemente. Por eso, es difícil, es algo, o sea, lleva tiempo, pero... Bueno, podemos ser positivos de decir, articulemos, que vayan los papás a hablar a la escuela tiene que invitar a los padres a hablar. Es muy difícil también, pero no etiquetar, no estigmatizar, claro, la familia del chico que agrede, la familia del chico que es agredido. Como lograr un clima sin discriminar, sin juicio, y bueno, tratar de hablar del tema de por qué las cosas se solucionan así. Claro. O se socializa de ese modo. Un clima más de armonía. Exacto, de empatía, de colaboración, vuelvo a recalcar, la empatía como eso de escuchar al otro, ponerse en el lugar del otro sin discriminar, por más que a uno no le pase lo mismo. José, hablamos de la persona que agrede, sí. Y la persona agredida. Sí. ¿Es un mito, es una realidad que aquella persona que agrede viene con algún problema, como decías antes, de la casa o no? No sé si mito. No necesariamente. No necesariamente, son conductas de riesgo. O sea, ¿qué está sucediendo? Que hay un modo así de tratar al otro. Puede ser que inconscientemente, no porque sea culpa de esa familia, haya como un reforzar de modo positivo, a lo mejor en esos puntos, en una actividad extraescolar, en el fútbol, no sé, como ese refuerzo de qué bueno que le pasa, que ganaste, que lo hiciste así, tenés que ganar siempre, no sé, como que se vaya reforzando cosas que después perjudican el modo de socializar, porque se hace de forma agresiva. Que generalmente los más chicos por ahí copian mucho a los mayores. Lo ves vos cuando vas a ver a tus hijos, alguna práctica deportiva, que un adulto le grite con poco respeto al árbitro, a un compañero de equipo. Totalmente. O los docentes, o los papás en casa, los docentes, no sé, sin darse cuenta reforzar, claro, Juanito, porque siempre no lees la lectura, no sé, cualquier ejemplo puede ser. Como detener, pensemos esto este día como frenar. Antes de decir algo, pensar esto de que hay un otro que es vulnerable y que se está construyendo. Entonces, qué interesante sería empezar como a construirse, como dice la página esa, libres del bullying, libres del ataque, de poder crecer libres, mostrando los intereses sin sentir que alguien lo va a agredir por eso. Y aparte porque muchas veces esto termina en tragedia, ¿no? Lamentablemente. Lamentablemente son los casos extremos, como también podemos pensar caso extremo que se tenga que cambiar de cole, caso extremo que tenga que existir una denuncia penal. No está, o sea, es válido porque es una forma de frenar, pero es extremo. Pensemos en esto, si se quiere, en esta vía pedagógica de hablar, de llenar de sentido. Es muy bueno todo lo que se hace con la ESI. La ESI es una herramienta que está muy buena porque ahí se puede hablar de todas estas temáticas. Y más que nada esto de respetar las diferencias, tolerar al otro en lo diferente. Porque se trata de eso. ¿Por qué esa inseguridad de no querer que el otro sea como es? Claro. Si le gusta leer un montón, si le gusta estudiar un montón, si le gusta escuchar X música. ¿Por qué?
¿Qué pasa con la intolerancia? ¿Qué significa eso? ¿Y cuáles son las primeras señales que los padres deberían tener en cuenta si un hijo está sufriendo bullying, por ejemplo? Obviamente que es siempre el 1 a 1, no hay que generalizar, Sí, obvio. pero pensemos, bueno, en un niño que llega al cole súper irritado, no quiere hablar del cole, bueno, puede ser como muy extremo que tenga los útiles rotos o que tenga moretones o todo desalineado, no por estar jugando, que pasa eso con los chicos que llegan todos, cambios de estado de ánimo, del sueño, de la alimentación. Estas cuestiones como que tienen que ver un poquito con la tristeza, empezar como a aislarse, porque puede causar una depresión, ¿sí? Pero bueno, es el 1 a 1 y la importancia, si se detectan estos signos, de no pensar solo como riesgo, sino también esto de la protección, decir, ¿qué está pasando? Hablar, ir a hablar al cole, pero aunque es difícil, pero generando la confianza que no se sientan los chicos que se los está juzgando y que los papás nos vamos a meter y que vamos a defenderlo, no, que se trate siempre que sea una vía pedagógica de charla, a ver qué está pasando, sin estigmatizar, que sea algo íntimo. Y aquel que cumple el rol de actuar, de hacer el bullying, de ejercer el bullying, también se lo tiene que tratar, ¿no? Porque tampoco... Ayudar, orientar, ¿por qué seguimos con esta hipótesis, ¿por qué ese modo de compartir con los compañeros? ¿Por qué tratando mal a alguien? ¿Qué sucede? ¿Por qué? ¿Cambian las personalidades de algunas personas que sufren? Sí, por eso, como es un factor de riesgo, cuanto más tempranamente se está expuesto a ese factor de riesgo, puede generar a futuro psicopatologías, ¿sí? Pero por eso, así como pensamos en el riesgo, pensamos en protección. Si se ve alguno de estos signos, de frenarlo, de poder hablar. Y eso, recordar que es infancias, adolescencia. Entonces, estar atentos a los chicos, tener ese tiempo para conversar. A lo mejor no hay tiempo, pero sería hasta casi como filosófico, tener ese diálogo filosófico, hacerse preguntas con nuestros hijos, preguntarle, sacar el prejuicio de la mirada, recordar que fuimos alguna vez nosotros adolescentes y qué hacíamos nosotros, hablar de eso. Pipi, antes cuando hablabas de una página. Sí, Libres de Bullying se llama, es muy buena. Se puede encontrar así, Libres de Bullying. En Google directamente. Sí, hay mucha información, muy lindo enfoque, una mirada pedagógica, de una psicopedagoga. ¿Algún mensaje más que quieras dejar? No, eso de que somos, digamos, que todos tenemos los mismos derechos, pero somos todos diferentes. Y que esa diferencia no tiene que ser visto como algo a atacar, sino al contrario, aceptar e incluir. Falta un poco de capacitación, o quizás no, en el ámbito de lo que es la escuela, los docentes, los profes, los entrenadores. Sí. Tienen que también tomar esa responsabilidad de iniciar un camino. Sí, obviamente la tienen que tomar, y sé que hay muchos docentes que se encargan y el docente tiene muchas cosas que hacer y es como... Por eso tendría que ser algo articulado y lo ideal sería que haya una solución, una política pública de salud. Bien, un lineamiento de un ministerio de educación debería. Que pueda ser parte, ¿no es cierto?, de la currícula y que el docente no tenga que sentir que todavía tiene que agregar, digo, porque está más vale estar, pero esta cosa como más carga, si bien es algo que es de la escuela, pero esta cosa que estaría bueno que sea articulada y lo ideal sería así, que existan políticas que se puedan llevar a cabo como se está haciendo, que está bueno la ESI. Sí, claro, eso está muy bueno. Se realizan talleres contra el bullying. Hace talleres, esto de los talleres de educación emocional, el pensar en recursos, como esto que decía de la empatía. Hay cosas. Bien. Bienvenido sea. Muchísimas gracias. Como siempre, gracias a ustedes. Muy lindo. Esta es la primera de las tantas visitas que vamos a hacer. Esperemos verte más seguido, ¿eh? No. Yo soy internacional, tengo que organizar la logística de Unión Morteros, chicos. Gracias, José. Un placer, gracias. Nosotros seguimos con más, vamos por más y ahora vamos a la cocina.